Hola, ¿qué tal? En el capítulo 25 del libro del Éxodo y versículo 8, encontramos la razón primaria por la cual se construyó el santuario del desierto. Fue una indicación divina. Y esto es muy significativo. Leamos el versículo 8 y 9 en la versión Reina Valera del 60. Dice así: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Notemos dos partes importantes del versículo 8. Número 1, la indicación: háganme un santuario. Y número 2, el para qué. Yo habitaré en medio de ellos, dice el Señor. Analicémoslas por separado. En primer lugar, veamos la indicación. En una lectura atenta del versículo, concluimos de que no hay duda que la construcción del santuario es iniciativa divina y no humana. Es claro que no surge de la intención del hombre, sino de la intención de Dios. No responde la construcción del santuario a una inquietud humana, sino divina. Por lo tanto, el santuario refleja propósitos divinos y no humanos. Al respecto, un experto cristiano escribió así. Dice: Dios toma la iniciativa en la propuesta de la construcción del santuario. Esto marca una diferencia sustancial con la cultura del antiguo cercano oriente, donde los templos eran dedicados a los dioses por sus devotos. Recordémoslo, la construcción del santuario fue iniciativa divina. En segundo lugar, encontramos el para qué. Yo habitaré en medio de ellos. En esta expresión se nos presenta la razón de la construcción. Dios desea morar en medio de su pueblo. A partir de estas expresiones bíblicas puede afirmarse que el santuario refleja el deseo divino de habitar en medio de su pueblo. El santuario nos habla de la intención de Dios de estar relacionado con su pueblo. El Dios creador del universo no es un Dios distante, no es un Dios extraño, no es un Dios desinteresado. No, Él es un Dios que quiere habitar en medio de su pueblo, y Él indica que se le prepare un santuario para su habitación. Más adelante, Dios declaró así: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Lo notan? Dios se muestra como deseoso de convivir con su pueblo. Dios deseando ser reconocido por sus criaturas. Dios propiciando una relación íntima con su pueblo. La idea de Dios deseando habitar en medio de su pueblo no es nada extraña en la enseñanza bíblica. Más bien es enseñanza primordial. Ya leímos que Dios prometió que santificaría el tabernáculo y lo tomaría como un lugar de reunión con su pueblo. Prometió que lo tomaría como lugar de habitación, con la intención de que su pueblo lo conozca y goce su presencia. Pero esa misma promesa hizo para el pueblo que Salomón construyó 480 años más tarde. Dijo así: y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Más adelante, la misma promesa, pero con la invitación al júbilo,
fue repetida a Zacarías hablando sobre la gloria futura del pueblo de Dios. Dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Es la misma promesa expresada en la visión apocalíptica cuando habla del tabernáculo de Dios con los hombres. Así se entiende maravillosamente la expresión evangélica de Juan, hablando del Dios encarnado, diciendo: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Cristo, Dios puso su tabernáculo entre nosotros. El santuario es un fiel reflejo del deseo divino de morar en medio de su pueblo. A manera de un breve resumen, pueden presentarse los siguientes objetivos divinos en la presencia del santuario en medio del campamento hebreo. Objetivo número 1. El santuario era el lugar de habitación de Dios. Él lo había prometido: yo habitaré en medio de ellos. Dios puso su tienda en medio del campamento hebreo. Cuando reflexionamos en esa circunstancia, no podemos dejar de alabar la maravilla de la condescendencia divina. El Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo el universo, habitando en medio de su pueblo. Objetivo número 2. Desde el santuario, Dios revelaba su buena voluntad para con su pueblo. Y así lo declaró, diciendo: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y lo hacía a través de Moisés, su profeta. Dice así la palabra: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Objetivo número 3. A través del santuario y de la nube, Dios guiaba a su pueblo. ¿Dónde acampar? ¿Cuándo acampar? ¿Cuánto tiempo acampar? ¿Cuál rumbo seguir? Etcétera. Todo era expresado por Dios a través del santuario y la nube. Así leemos: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¡Qué experiencia tan instructiva! El pueblo se movía conforme a la voluntad de su Dios. Es interesante notar la centralidad del santuario en la vida hebrea. A partir de su santificación, el santuario fue el eje, el centro del campamento.
En una dualidad con la columna de nube, Dios usaba el santuario como el referente de marchas rumbo a asentamientos. Al establecerse el campamento, el santuario era el primer edificio en asentarse. Y en función de su orientación, se asentaba todo el pueblo. Cuando se levantaba la nube de sobre el tabernáculo, era indicación divina de que el pueblo debía marchar. Y lo hacían en un orden específico, por tribus. Números 9 tiene toda esa instrucción. El rumbo que el pueblo habría de tomar era señalado por la nube. La nube se detenía, en el lugar que lo hacía se asentaba el santuario y enseguida el pueblo. Cuanto tiempo tardara la nube sobre el santuario, era el tiempo que el pueblo tardaba acampando en ese lugar. Así que la ruta, el ritmo de marcha, el itinerario, el lugar de asentamiento, el tiempo de asentamiento, la vida religiosa del campamento era coordinado por la dualidad nube-santuario que representaban la voluntad de Dios. Así dice el relato bíblico. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¡Qué maravilla! En este sentido, el santuario se muestra no solo como el deseo de Dios de permanecer con su pueblo, sino también el deseo de guiarlo por rumbo definido hacia la tierra prometida. El rumbo, los tiempos, las formas, todo sometido a la voluntad de Dios. Objetivo número 4. El santuario, desde sus inicios, funcionó como un libro de texto sobre el plan de la redención. Este es un tema que estaremos viendo en el transcurso de toda la serie de estudios, pero adelantamos que todo el sistema ritual, es decir, el sacerdocio, los sacrificios de animales, las ofrendas, era una representación típica del glorioso evento llamado Plan de la Redención. Desde la inauguración del tabernáculo, después con los servicios continuos, con el día de la expiación, etc., todo señalaba a una realidad gloriosa del plan de Dios. Ese es el tema de esta serie y es la continuación de nuestro estudio. Hoy en día, el deseo de Dios sigue vigente. Él desea habitar en medio de su pueblo, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Dios quiere encontrarse con nosotros continuamente, quiere guiarnos, instruirnos, santificarnos. Y ello puede lograrse cuando apartamos momentos para relacionarnos con Él a través de la oración y del estudio de su palabra. Cuando edificamos en nuestro hogar un ambiente propicio para la relación santificadora con Él. Cuando fielmente apartamos el tiempo para buscarlo y encontrarlo en el templo. Él siempre estará dispuesto a encontrarse con su pueblo que ha salido de Egipto, su pueblo que ha atravesado milagrosamente el Mar Rojo, su pueblo que se deja guiar por la nube de su cuidado y por la columna de fuego de su calor divino, el pueblo que está dispuesto a recibir su ley para amarla y ponerla por obra. Dios quiere estar en medio de su pueblo que le ha seguido aceptando su misión especial, compartir con el mundo el mensaje del amor de Dios. ¿Edificarás un santuario en tu corazón para que Dios habite en ti? ¿Serás tú ese santuario? Que Dios te bendiga.